Buenos días, mi nombre es Andrés Rodríguez. Quería antes de empezar a hacer una pequeña encuesta, ¿podrían levantar la mano los que son emprendedores? Buenísimo. ¿Y pueden levantar la mano los que son ingenieros? Perfecto. Bueno, ¿quién soy? Ahí está mi currículum muy rápidamente. He empezado 4 empresas, una de ellas exitosa, otra de ellas no exitosa, otra en la mitad, y voy en la 4ª, en Nimbler. Dentro de eso, trabajé muchos años como investigador en inteligencia artificial y gran parte de esa experiencia es la que voy a compartir con ustedes. ¿Qué espero que tengamos cuando salgamos de aquí? Que entendamos un poquito qué es inteligencia artificial, una probada, ha estado muchísimo en las noticias. Voy a hacer un poquito de deep dive en una tecnología de inteligencia artificial que son redes neuronales, que está muy de moda. Me gustaría dejarles con unas preguntas provocadoras acerca de cuál es la implicación de la inteligencia artificial para nosotros como raza. Entonces, comencemos con ¿qué es la inteligencia artificial? Esta es la agenda que pienso tomar. Los humanos tenemos una capacidad increíble para crear, para reconocer patrones, y es un poco mágica. No sabemos cómo surge, pero lo cierto es que si no vemos la posibilidad de que haya un factor externo que genere conciencia en la mente humana, pues todo emerge de nuestra cabeza, de un montón de neuronas que están conectadas las unas a las otras, y de eso emergen cosas como compasión, de eso emergen cosas como creatividad. Pero ¿cómo funciona eso? De alguna manera la inteligencia artificial trata de hacer un poquito de ingeniería reversa sobre un humano para tratar de entender. Uy, se me fueron muchísimas, perdón. Se me fueron todas. ¿Alguien sabe quién es el señor de la foto? ¿Puede levantar la mano? El señor de la foto es John McCarthy. Él fue el inventor del término de inteligencia artificial. La inteligencia artificial en últimas es tratar de emular esas capacidades del ser humano. Y hay que tratar de emularlas en términos del resultado, no necesariamente del proceso. Les quería contar una anécdota, uno de los pocos intercambios que tuve con este señor, que era bastante intenso. Cuando salió la película AI de Spielberg, creo que fue como en el 2000, algo así, tenemos un proyecto en común con John McCarthy, nosotros desde SRI y él desde Stanford. Y un colega lo invitó a ver la película. Fuimos un grupo de 10, 12 personas a ver la película. Y mientras yo veía la película, yo pensaba, esta gente de Hollywood no entiende lo que nosotros hacemos. La representación de inteligencia artificial no es lo que es. Y cuando salimos de la película, evidentemente todos los ojos se volcaron sobre John McCarthy y le preguntamos, ¿qué le pareció? Y dijo, película maravillosa. Y entonces yo, ¿pero por qué? O sea, no están representando bien lo que nosotros hacemos. Y su respuesta es, lo que sea que funcione, en últimas no importa. O sea, el objetivo es ser capaz de reproducir algunos de estos procesos. De la misma manera como un avión logra volar, un avión no vuela con exactamente los mismos mecanismos que vuela un pájaro. Sin embargo, nadie puede negar que un avión vuela. Entonces, en últimas, el objetivo de la inteligencia artificial es ser capaz de recrear estos procesos humanos, independientemente de que los hagamos de la misma manera que los hacen los humanos o no. Esta es una taxonomía de todas las tecnologías que están involucradas dentro de la inteligencia artificial. La que más sale en las noticias muy probablemente es la parte de Machine Learning. Esta es una taxonomía de Machine Learning, o sea que como pueden ver, cada una de estas tecnologías muy probablemente tendrá una gráfica igual de compleja que esta. Las redes neuronales, ahorita les voy a hablar un poco más de redes neuronales, pero son la base de lo que hoy conocen como lo que hoy se conoce como Deep Learning. ¿Pueden levantar la mano los que hayan oído hablar de Deep Learning? Ok. Deep Learning de alguna manera está revolucionando el mundo. Las redes neuronales imitan un poquito la manera como nuestras neuronas están conectadas en la cabeza.
cada 10 años las dan por muertas porque no pueden solucionar un tipo de problema y cada 10 años alguien encuentra una manera de hacerlas más efectivas y vuelven a generar unos sistemas inteligentes increíblemente exitosos. Me voy a saltar un poquito de la historia en aras del tiempo. Solamente les quería mostrar, cuando ustedes ven el carro, voy a poner esta película a andar, el carro de Google ser exitoso. Esta es el Grand DARPA Challenge. En el 2000, DARPA, que es el Instituto de Defensa, el Instituto de Estudios Avanzados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, generó un DARPA Challenge. El DARPA Challenge era ver si un carro podía navegar autónomamente desde Los Ángeles hasta Las Vegas aproximadamente. Evidentemente no era urbano, sino a través de carreteras destapadas. Estos son todos los ejemplos de las universidades y los participantes que no fueron exitosos. El primer año lo hicieron 4 años. El primer año el primer carro anduvo 1 kilómetro. Fue lo máximo que llegaron. El último año que lo hicieron, ganó un carro, el primer carro que vieron en la pantalla, se me olvidó preverlos, se llamaba Stanley, es el carro de Stanford. Fue el único en el 2004 que logró navegar desde Los Ángeles hasta Las Vegas completamente autónomamente. El objetivo de yo mostrarles este video es pues que vean que hoy en día hablamos del carro de Google que puede navegar. Les voy a contar también otro ejemplo de Tesla. Pero tuvimos que pasar por muchas iteraciones para poder llegar allá. ¿Dónde estamos hoy en día? Muy probablemente la mayoría de ustedes han oído hablar de AlphaGo. AlphaGo es un programa de Google que le ganó al mejor humano en el juego de Go, que es el ajedrez chino, le llaman. Es un sistema muy complejo. Muy probablemente no han oído hablar de Joshua Neely, que es alguien a quien le dio un ataque cardíaco mientras estaba en su Tesla, y el Tesla lo llevó al hospital y le salvaron la vida gracias a que el Tesla lo llevó hasta el hospital. Es uno de los ejemplos del 2016 de inteligencia artificial que más me gusta. Y Deep Patient es un artículo que acaban de publicar en Nature. Es un sistema que utilizando Deep Learning es capaz de predecir con mejor performance que un doctor qué tipo de enfermedades va a desarrollar una persona en el futuro utilizando técnicas de inteligencia artificial. Entonces, lo primero de lo que les quería hablar era de la importancia de los datos. Los humanos estamos rodeados de datos. Gran razón, una de las razones más importantes por las cuales somos tan buenos desarrollando inteligencia es porque yo volteo la cabeza y todos mis órganos sensoriales me bombardean mi cabeza de datos. La única manera como podemos aprender es gracias a los datos. Y cuando queremos trabajar con datos, tenemos que estar dispuestos, número uno, a ser capaz de capturar la gran cantidad de datos y, número dos, hacer algo con ellos. Les quería contar una anécdota en Jumptime, que fue la segunda o tercera empresa que les mostré allí. Queríamos calcular la probabilidad de que una persona hiciera clic en cualquier página web. Entonces teníamos clientes que eran los grandes publishers de Estados Unidos y el primer cliente grande que tuvimos fue ESPN. ESPN es la cadena de deportes de Estados Unidos y su website es el website número 8 del mundo. Estábamos en contacto con ellos porque íbamos a poner un píxel en su página web y cada persona que pasaba por esa página web nosotros íbamos a capturar ese paso y a utilizarlo para calcular una matriz de transiciones y con esa matriz de transiciones calcular un valor esperado de la publicidad de ESPN. Entonces estábamos en el teléfono con ellos, nosotros habíamos preparado 10 servidores, estábamos todos los ingenieros así agazapados frente a una pantalla viendo cómo los datos iban a comenzar a entrar. Teníamos 20 servidores listos, nos dicen los de ESPN, ok, ya está el píxel en nuestra página web y comienzan a entrar datos. Y nosotros estábamos nerviosísimos porque era una startup de 10 personas, con el 8º website del mundo, comienza la curva a subir de nuestros servidores y ya, se llega a un punto donde va a plano. Y nosotros estábamos, wow, la hicimos, tenemos a ESPN adentro, tenemos a ESPN en el teléfono, lo llamamos, ya estamos, perfecto. Nos preguntan, ¿todo bien? Todo bien, listo. Esa fue la sección de lacrosse.
Ahora vamos a comenzar a mandar al resto del website. Casi nos vamos para atrás. En ese momento, la persona que montaba los servidores le dije, en vez de 20 pon 100, y otra vez agazapados frente al computador. La razón de esta anécdota es capturar datos que valgan la pena es complejo y hay que estar preparados no solamente a utilizarlos, a desarrollar los algoritmos, sino también hay que estar preparados a ser capaces de hacer el intake de esos datos. Este es un ejemplo, voy a pasar a redes neuronales. Este es un ejemplo de cómo están conectadas las neuronas en nuestra cabeza. Básicamente, como nosotros pensamos es, las neuronas están todas conectadas las unas con las otras, las conexiones que ven son o dendritas o axons. Cuando nosotros pensamos, se generan unos estímulos eléctricos que se disparan de una neurona a otra, dependiendo del grosor del conector, el impulso eléctrico pasa o no pasa y pasa con mayor o menor fuerza. Y cuando yo veo una imagen de un gato, cuando hago un proceso creativo, lo que está sucediendo es que todas estas neuronas están disparando impulsos eléctricos o químicos entre ellas, y cuando nacemos, más o menos, todos los conectores tienen el mismo grosor. A medida que comenzamos a aprender, el grosor de los conectores y la taxonomía de cómo las neuronas están conectadas las unas con las otras comienza a cambiar. Por eso, entre otras, es tan difícil cambiar nuestros hábitos, porque literalmente están codificados en nuestra cabeza. Es decir, cuando el fumador, el que tiene buenos o malos hábitos, tiene esos hábitos codificados en la cabeza y hay que literalmente descodificarlos. Entonces, lo interesante de este modelo es que alguien a mediados del siglo pasado se dio cuenta que podíamos generar un modelo matemático con la misma estructura, donde nosotros generamos neuronas, que son los círculos, y cada una de esas neuronas tiene dendritas o axones conectados a otros nodos, y tiene una entrada sensorial. En este caso es una red neuronal que está tratando de reconocer dígitos. Todos los sistemas de OCR que ustedes conocen funcionan basados en este tipo de tecnología. Y al final, si yo quiero reconocer dígitos, cada uno de esos neuronas tiene una salida, que es o 0 o 1. Si yo quiero reconocer el 9, pues la salida del 9 va a tener un 1 y la salida de todos los otros va a tener un 0. Entonces, este video, ahorita les voy a contar un poquito de cómo aprende esa red neuronal, que es la parte mágica para mí al menos. Aquí, este video les estoy mostrando a alguien que una red neuronal hay que entrenarla y después usarla. Entonces, a medida que esta persona escribe ejemplos de dígitos, los pesos de la red neuronal, que son en últimas el grosor de los axones que les acabo de contar, va cambiando. ¿Cómo cambia? Esperemos un momentico porque quiero mostrarles. Va a terminar la parte de aprendizaje y va a cambiar a la parte de reconocimiento. Le está dando muchos ejemplos de 9s. Una vez que termine de darle los ejemplos de 9s, de 8s, de 7s, se cambia a reconocimiento. Y ahorita va a escribir un número, el 1, y en ese momento la red neuronal va a reconocer que es un 1, gracias al modelo interno que desarrolló. El 7, la red neuronal debe reconocer que es un 7, etc. Hay otro video en la siguiente página que ilustra el mismo proceso. Acá están los inputs de este lado, está pintando un 5, y todos la gráfica que ven del otro lado, cada color es un dígito. Entonces, evidentemente, un 4 es parecido a un 9. Entonces, la salida, cuando yo pongo 4 o 9, pues yo escojo la salida más alta. Si el 9 es más alto, escojo el 9, si el 4 es más alto, escojo el 4. Pero la idea es que el output de la red neuronal me está diciendo con qué probabilidad, no es una probabilidad real, pero interpretémoslo como una probabilidad, de que ese número que está viendo la red neuronal sea el que sale allí. Ahora, ¿cómo aprende la red neuronal? La red neuronal lo que hace es que yo le muestro muchos ejemplos. Cuando le muestro el ejemplo, yo tengo lo que debería ser y lo que la red neuronal sacó. ¿Qué hago yo con eso? Calculo un error.
hay una función de error. Le saco la derivada de la función de error, veo hacia dónde apunta la derivada y mi idea es minimizar el error. Entonces, básicamente es un proceso que se llama gradient descent, que es un proceso de optimización y la idea es yo siempre tratar de ir minimizando el error. Y a medida que voy minimizando el error, mágicamente aprendo a reconocer dígitos y aprendo otro montón de cosas. Esto es cómo ve, por ejemplo, una red neuronal la imagen de un gato. En últimas son píxeles. La entrada de la red neuronal tiene para cada píxel una entrada y al final me va a sacar una probabilidad, va a clasificar esa imagen y me va a decir que con un 82% de probabilidad es un gato, con un 15% es un perro, con un 2% es un sombrero y con un 1% es una taza. Y hemos tenido éxitos increíbles, donde la red neuronal está aprendiendo a reconocer mejor que la mayoría de los humanos ciertos patrones. Esto es un proceso de Google donde ustedes se dan cuenta que no solamente reconocen lo que está sucediendo en la imagen, sino que es capaz de escribir en inglés en la descripción de esa imagen, que para llegar a este punto pues tuvimos que pasar 50 años de investigación en redes neuronales, pero es increíble que reconozca, por ejemplo, que esto es una niña en un vestido rosado saltando. Algo que ha sucedido muy interesante en este dominio también. Recuerden que esto básicamente es una función. Yo tengo una entrada y tengo una salida, ¿correcto? Entonces, yo puedo invertir esa función. Si recuerdan cálculo de primer semestre, yo puedo decir, si yo invierto esta función, pues ahorita yo puedo mapear de mis salidas a mis entradas, que es algo que comenzó a hacer un equipo en Google. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver qué se imagina la red neuronal que es un 9, pues yo le puedo meter a la función invertida un 1 en el nodo de 9, un 0 en el resto y ver qué se imagina la red neuronal que es un 9. Y puedo tener un poquito de insight acerca de qué está pasando por dentro de la red neuronal. Esto es cuando pusieron a la red neuronal a imaginarse los conceptos que estaba reconociendo. Entonces pueden ver qué se imagina la red neuronal que es una hormiga, qué se imagina la red neuronal que es un banano, un paracaídas, un pescado. Hay un investigador que generó un proceso que se llama, en vez de Deep Learning, Deep Dreaming, donde a muchas de estas redes neuronales comienza a invertirlas y ver qué está soñando la red neuronal. Y cada vez, mientras más avanza el poder de cómputo, pues más avanza lo que estamos pudiendo hacer. Estas eran las imágenes que se imaginaban en el 2015. Estas son las imágenes que se imagina en el 2016. Pueden ver que estamos haciendo mucho progreso. Después de esto les quería dar otros ejemplos. Entonces, las redes neuronales básicamente se comieron el campo es una aseveración bastante polémica, muy probablemente, pero a mi manera de ver se comieron el campo de inteligencia artificial. Las redes neuronales, básicamente, gran parte de los éxitos que hemos tenido hoy en día, los carros que se manejan a sí mismos, el Tesla, AlphaGo, utilizan redes neuronales y utilizan este proceso de Deep Learning, que son básicamente redes neuronales en esteroides. Quería darles otros ejemplos de inteligencia artificial, de Machine Learning. Este es un ejemplo de una compañía de la cual yo soy cofundador, que es Blue Messaging. Nosotros hacemos chatbots para empresas, para bancos, hacemos chatbots para empresas de cines, para que la gente pueda preguntar a qué horas puedo ver tal película, recomiéndame comedias, cuál es mi saldo, etcétera, etcétera. Lo que les estoy mostrando aquí son ejemplos de lo que la gente está chateando con nuestros robots. Lo que me parece increíblemente asombroso de estos ejemplos es que yo pensaría que todo el mundo está consciente que está chateando con un robot. Y sin embargo, las respuestas tienden a ser emocionales. Esta de ¿quieres ser mi amigo? Es que no tengo. Me produce ternura cada vez que lo leo. Y bueno, muerde mi metálico y brillante trasero.
Eh, me, me- me- me sorprende que mucha de esta gente interactúe con un robot que en últimas es inteligente, pero se equivoca en muchas cosas de una manera emocional. Y esto es utilizando tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y clasificadores. Curiosamente no utilizamos redes neuronales, a pesar de que les acabo de decir que se está comiendo el mundo. Utilizamos clasificadores bayesianos, que es una tecnología basada en probabilidad. Otro video que les quiero mostrar es voy a ponerlo en play mientras les cuento. Una técnica de Machine Learning son algoritmos genéticos, donde copiando, haciendo una mímica del proceso de evolución, uno pone a varios animalejos de estos a que traten de aprender a caminar y define una función de fitness, una función bajo la cual si la persona, en el mundo real la función de fitness era si me comía el león o no me comía el león. Si el león me come, entonces pues yo ya no le paso mis cromosomas a mis hijos y por lo tanto ahí muere mi código genético. En esto la función de fitness es que también pueden caminar y ustedes ven que en cada iteración hay un montón de animalejos de estos que pertenecen a esa generación. Tomamos los que mejor pueden caminar, literalmente cruzamos los programas, cortamos los programas y los pegamos como se pegan los cromosomas en el proceso evolutivo y van a ver que están aprendiendo a caminar solos. Para mí es de los algoritmos de aprendizaje de máquina más bonitos que hay porque es como magia, básicamente con el mismo proceso, copiando el proceso de evolución que es tirar una generación allá afuera, ver cuáles son los más fuertes. Los más fuertes en este caso significa que pueden caminar mejor. Logramos generar estos animalejos que aprenden a caminar. Y eso es utilizado en muchas áreas de aprendizaje de máquina para lograr, especialmente en robots, para lograr que sigan ciertos patrones. Fíjense ya en esta última generación lo bien que están caminando estos animalejos y lo mal que caminaban al principio. Y todo es acerca de este proceso. Medimos que también lo hacen, cortamos los cromosomas y generamos hijos de esos aparatos con animalejos. Okay. Bueno, pues este es más o menos el overview que les quería dar de inteligencia artificial. Básicamente, pues respecto a mi anécdota original de Whatever Works, es eso. Son un montón de técnicas totalmente disparejas, sin ninguna conexión la una contra la otra, utilizando lógica, utilizando números, que en últimas logran parecerse a la inteligencia humana. Porque es importante, a mi manera de ver, que trabajemos en inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, en últimas, es herramientas que ayudan a nuestro proceso cognitivo. Desde hace muchos años desarrollamos herramientas que nos ayudaban en el mundo físico. Desarrollamos la rueda, desarrollamos un cuchillo, desarrollamos robots industriales. Todas ellas nos ayudan a nuestro proceso, a nuestro andar dentro del mundo físico. Muchas de las técnicas de inteligencia artificial pues no solamente copian quién somos y quieren liberarnos de ciertas tareas físicas a los humanos, sino que pueden comenzar a hacer ayudas, prótesis mentales que nos ayuden a pensar mucho más allá de en dónde estamos hoy en día. De alguna manera Internet es eso, ¿no? Yo ya no necesito saber todo. Antes yo me meto a Internet y veo lo que necesito saber. Ahora, los quería dejar con un par de preguntas que a mí me parecen interesantes acerca de la inteligencia artificial. Quería preguntarle a Carolina, no sé si Singularity University se llama así por el concepto de Singularity. El concepto de Singularity es, creo que fue popularizado por Ray Kurzweil, y él define la singularidad como el momento en que los computadores van a ser más inteligentes que un humano. En ese momento va a haber un momento de singularidad donde evidentemente pues ya los lords del planeta van a ser los computadores y no nosotros. Dependiendo a quién le pregunten, la singularidad está a 10 años o la singularidad está a 500 años.
Yo creo que no está tan cerca, pero he estado, no sé, pensando por ejemplo en computadores cuánticos, que yo pensé que nos íbamos a demorar 100 años para poder tener un computador cuántico que funcionara. Pues resulta que ya tenemos computadores cuánticos y ya muchas empresas están utilizando computadores cuánticos. Entonces, es posible que hayan, utilizando el mismo tipo de tecnologías exponenciales de las cuales estaba hablando Carolina antes, es posible que veamos un crecimiento de la inteligencia de los computadores exponencial y la singularidad esté mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Elon Musk, me imagino que todo el mundo aquí sabe quién es, pero fue fundador de PayPal, fundador de SpaceX, fundador de otra grande que se me está pasando. Tesla, gracias. Piensa que estamos invocando el demonio. Muy probablemente también vieron Stephen Hawking dijo en las noticias, hay gente, Bill Gates también piensa que no deberíamos estar jugando con fuego, pero pues yo pienso que esto es como la bomba atómica, una vez que la inventamos ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué sigue? Pues habrá un momento de singularidad, no lo sé, porque yo también creo que si pienso en la inteligencia artificial como prótesis cognitivas para los humanos, pues es posible que la barra no esté fija, es posible que vayamos avanzando la barra de inteligencia que los humanos tienen y en la medida en que avancemos esa barra de inteligencia, pues a lo mejor los computadores ya no nos llegan. De la misma manera como tenemos unos límites físicos de fuerza, esos límites físicos los podemos cambiar utilizando cierto tipo de prótesis, entonces es posible. Podemos hacer download de nuestra cabeza si pensamos que las neuronas que tenemos en nuestra cabeza son finitas y la capacidad de procesamiento de la cabeza es finita, pues a lo mejor al final de mi vida yo puedo tomar el estado de mis neuronas exactamente en el que está, guardarla en un computador y pues básicamente transferir mi cabeza con experiencias, memorias, etcétera, etcétera. Y estoy haciendo el download de mi cabeza hacia un computador y a pesar de que mi cuerpo físico ya no fue capaz de soportarme más, puedo seguir viviendo en un computador. Otra pregunta muy álgida es si vivimos en una simulación. Si todo esto sigue como está, es posible que vivamos en una simulación como The Matrix. Es una posibilidad. Hay inclusive pruebas matemáticas que prueban con una probabilidad de 1 que vivimos dentro de una simulación. Y pues creo que eso es. Muchísimas gracias por su atención.